Doctor Londoño, un placer volverlos a escuchar y a estar con ustedes. Pues usted tenía razón. Usted lleva semanas diciendo que el crecimiento de la economía iba a ser muy decepcionante, y usted no solo sabe de derecho, sino aparentemente sabe mucho de economía, porque los resultados ayer del DANE son realmente preocupantes. En el segundo trimestre de este año, la economía creció un 1.3%. Si miramos esto un poquito en perspectiva, en el año 2014, en el segundo semestre, creció el 4%. En el año 2015 creció el 3%. El año pasado, en el segundo semestre, creció 2.5%. Y este año apenas un 1.3%. O sea, hay una tendencia clara de largo aliento que muestra un debilitamiento del crecimiento de la economía. De 4% en el segundo trimestre del año 2014 a 1.3% en este año. Entonces esto confirma lo que usted venía anunciando, de que la economía se está quedando sin oxígeno y que lentamente se está parando. El gobierno sale con unas declaraciones que ya no convencen a nadie, porque como el pastorcito mentiroso, a fuerza de decir que todo va a mejorar y que nada de eso se concrete, pues ya nadie le cree. El gobierno dice que en el segundo semestre del año, si crecemos al 2.8%, recordemos que estamos creciendo al 1.2% en el primer semestre, o sea, si crecemos al 2.8%, entonces terminaríamos el año en un 2%, que para el gobierno sería muy satisfactorio, como si un 2% de crecimiento fuera un buen resultado. Entonces sí estamos en una situación muy delicada, como usted bien lo señaló. Los únicos sectores que están empujando la economía pues son el sector financiero, la agricultura, que sorprende un poco. La verdad, a mí, tengo que ser honesto, hay que mirar un poco las cifras desagregadas cuando las publique el DANE, porque supuestamente el sector de la economía que más creció fue la agricultura, cuando todos sabemos pues el estado lamentable en el que se encuentra el sector agropecuario en nuestro país, y recientemente además azotado por todas las desgracias, incluida la aftosa. El sector de la construcción, que es determinante para el empleo nacional, porque pues ha sido generalmente un sector que consume mucha mano de obra, prácticamente no creció, un 0.3%, a pesar de que los constructores no encuentran maneras para aplaudir más al gobierno. La verdad es que los resultados en términos de construcción son muy decepcionantes. Y la industria, acaba de pasar este fin de semana la asamblea de la ANDI, bombos y platillos al presidente, a todos los ministros. Bueno, pues la industria manufacturera en nuestro país cayó 3.3%, o sea, llevamos ya prácticamente 5 años de crecimientos negativos en la industria. Este país se está quedando sin empresas manufactureras, y el simple hecho del anuncio de Fabricato de que suspendía la producción por más de 2 semanas porque no tiene cómo lograr vender el stock que tiene acumulado, pues es una noticia que confirma el muy mal rato que está pasando la industria. Y la minería, este país que tiene un potencial minero gigantesco, a fuerza de consultas, a fuerza de desgobierno, a fuerza de ponerle trabas a las licencias ambientales y ponerle zancadillas y cambiarle las normas de juego a los inversionistas, pues la industria de la minería, que es importantísima como generador de ingreso del país, cayó un 6%. Entonces el panorama pues es dramático, y usted venía preguntando en las últimas semanas cómo irá a salir la cifra de crecimiento. Pues salió muy mal. El gobierno dice que en el segundo semestre vamos a tener resultados muy positivos, pero la verdad es que ya nadie le está creyendo al gobierno. Ya agotaron su reserva de credibilidad a fuerza de decir verdades que son en el fondo mentiras escondidas. La vivienda cayó 7%, la construcción en total 0.6 o 0.3, lo que usted dijo, pero la vivienda cayó 7%. Y resulta que la vivienda, por una parte, implica el combate a uno de los mayores azotes sociales que tiene el país, que es la falta de techo para cuántos centenares de miles de familias colombianas.
Pero lo segundo es que es también un gran consumidor de mano de obra, la construcción de vivienda. Y resulta que eso se determina por los metros que están licenciados, por las licencias que se otorgan para construir, y las licencias para construir son bajísimas. Y hay un hecho que en el que muy poca gente ha reparado, doctor Miguel Gómez Martínez, es que la economía, por unos cálculos que se hacen de manera muy precisa, tiene un techo de crecimiento. El techo de crecimiento de la economía colombiana era superior al 5%, fue bajando y en este momento es del 3%. La economía colombiana no tiene capacidad para crecer más del 3%. Eso es una absoluta calamidad. ¿No ha reparado usted en esa circunstancia? Lo que se llama la tasa de crecimiento potencial no inflacionario, o sea, sí, es la posibilidad que tiene la economía de crecer sin que eso recaliente, digamos, el motor de la economía y nos lleve a la inflación. La tasa de crecimiento no inflacionario en nuestro país se estimaba que estaba entre 5 y 5,5%. Y como no hemos invertido suficiente en infraestructura, como no hemos mejorado en términos de productividad, como nuestra competitividad se ha ido perdiendo por múltiples factores, pues hoy en día si pusiéramos nuestro aparato productivo a crecer por encima del 3%, inmediatamente lo que tendríamos es un aumento de la inflación. Y la inflación, pues todos sabemos, se come los beneficios del crecimiento. Entonces sí estamos como en una camisa de fuerza. Si la economía tuviera la posibilidad de crecer más, tampoco lo podría hacer, y eso pues sí es un drama, porque a la gente se le olvida que el crecimiento de la economía es el camino para reducir la pobreza. Así es que se acaba la pobreza y así se ha hecho en todos los países que hoy en día tienen buenos niveles de vida. Es creciendo rápido y logrando pues mayor producto que genera más ingreso, y ese mayor ingreso genera más consumo y a su vez más inversión. Entramos en ese ciclo virtuoso del crecimiento que tanto añoramos. Quería hacerle una nota porque lo oí antes de tener la posibilidad de intervenir sobre el tema del café. A pesar de que, según el DANE, la agricultura fue uno de los sectores, digamos, dinámicos de la economía, con un crecimiento del 4.4. El café bajó 8.6, un crecimiento negativo del 8.6, que es uno de los más significativos en el sector agropecuario. Lo único que lo supera en crecimiento negativo es la silvicultura y los temas de madera y forestales, que tuvieron una caída todavía más grande del 14%, pero lo del café es delicado. Acordémonos que el café tiene en muchas regiones del país una capacidad de distribución del ingreso que es maravillosa. Como el café es un cultivo de minifundio, tiene la ventaja de que cuando el precio sube, ese ingreso se distribuye entre miles de colombianos que han sido pues uno de los soportes de la prosperidad en Colombia. Entonces cuando baja el café se siente mucho a nivel regional, porque muchas personas dependen del café, no solo de la siembra y del cuidado, sino de la recolección, del beneficio del café que genera empleo, la logística, el transporte, el empaque. Todo eso genera mucha mano de obra y por eso incluso en nuestro país antes calculábamos el Producto Interno Bruto con la trilla del café y sin la trilla del café. Era tan importante el peso de la trilla que eso le permitía a uno saber cómo iba realmente el resto de la economía. Si usted le quitaba la trilla, pues el resultado era muy diferente a lo que era el crecimiento normal de la economía. Doctor Miguel Gómez Martínez, hay un tema que le propusimos hoy al presidente de FENALCO, al doctor Guillermo Botero, y frente al cual él dijo pues que no tenía respuesta ninguna de la que se desprendía del trabajo informal, que puede ser un indicativo de este fenómeno del que le voy a hablar, de la economía sumergida. En todas las economías hay algo de economía sumergida, porque hay evasión tributaria, porque hay ciertos fenómenos que desfiguran el comportamiento económico y que permiten que algo corra por debajo de los puentes. Pero
en Colombia la economía sumergida es gigantesca. Ahora, en esta semana, hemos oído hablar al doctor Fernando Sierra, representante de la Cámara por el departamento del Meta, darnos la cifra de 300.000 toneladas de arroz contrabandeados desde el Ecuador. Y ahora Fabricato cierra sus puertas y nos dicen que están entrando más de 5 billones de pesos solamente en textiles de contrabando. Doctor Gómez Martínez, ¿alguien ha tomado en serio el tema de la economía sumergida en Colombia? Yo no creo mucho. Basta con ir a un semáforo, ¿no? Un semáforo de Colombia es un reflejo de esa realidad que usted describe, que son varios fenómenos sumados. Uno, pues obviamente tiene que ver con el contrabando. Al contrabando hay que sumarle el problema del lavado de activos, parte de lo que sucede con el sector de confecciones y de textiles. Es que hay naturalmente contrabando, pero sobre todo lo que hay son unos mecanismos de lavado de dinero sucio gigantescos. Después está toda la gente que no consigue empleo, porque crear empleo estable en Colombia es muy costoso. Y están todos aquellos que están evadiendo impuestos, que también están en los semáforos, que están vendiendo bienes y servicios sin pagar impuestos, y esa realidad en ciertos sectores de la economía es más del 50%. Se estima que en Colombia alrededor del 50% del empleo no es empleo formal. Entonces 1 de cada 2 colombianos no tiene contrato de trabajo, no cotiza para las pensiones ni para la salud, vive un poco del subsidio, subsiste de lo que consigue diariamente para comer y sobrevivir, y esa es una situación social dramática y explosiva. Yo sí creo que el fenómeno de marginalidad está creciendo y esa economía subterránea está creciendo por lo que uno ve en las ciudades. Es que el crecimiento de los pequeños negocios, de la gente que vende arepas, del que vende jugos, del que vende frutas, del que vende artesanías en el piso de las salidas de las estaciones de los buses, es impresionante. Eso es un fenómeno que ya hoy en día ha alcanzado sectores enteros de la distribución. A uno se impresiona en un semáforo de Colombia todo lo que uno puede comprar. Es una cosa dramática. Y eso es reflejo de esa economía que es una economía que responde a que la política económica pues no ofrece empleos de calidad y estables. Doctor Miguel Gómez Martínez, hay un problemita que es el del narcotráfico. El doctor Ernesto Samper Pisano, cuando fue sorprendido con las manos en la masa, dejándose elegir con la plata del narcotráfico, denunció al país la existencia de la producción de coca en Colombia. Nosotros no producíamos coca, traficábamos la coca de Bolivia y del Perú. Era la época de Pablo Escobar y de estos precursores de esta tragedia nacional. Samper dio una cifra de 300.000 colombianos que se habían ido a sembrar coca, a rasparla, a procesarla para convertirla en pasta, a procesarla para convertir la pasta en clorhidrato de cocaína y a transportarla a los puertos y a transportarla a los sitios de demanda. 300.000 colombianos. ¿Cuántos son hoy? ¿En qué medida nos van a decir que todas las zonas productoras de alimentos que están diciendo nos dedicamos a la coca porque es lo rentable? ¿Cuánto vale eso? Fenómenos que nos enfrentan, doctor Gómez Martínez, y que se convierten después en el contrabando que arruinan a los textileros y van a arruinar a los confeccionistas. Espere que ese va a ser el próximo escándalo que va a venir en Colombia. Los confeccionistas puestos contra la pared por las confecciones que vienen de contrabando. En el peor momento, digamos, de la época del presidente Samper, llegamos a tener entre 140.000 y 150.000 hectáreas sembradas en hoja de coca. Y hoy en día, pues las cifras de Naciones Unidas, que el mismo gobierno acepta, es que estamos cercanos a las 190.000 hectáreas sembradas en hoja de coca. O sea, nunca habíamos tenido, ni en la época de Samper, ni en la época en que los carteles pues realmente ejercían el poder real en Colombia, nunca habíamos tenido tanta superficie de nuestro territorio dedicado a esa actividad ilícita. Entonces es apenas obvio que si
crece la producción, pues debe crecer el ingreso derivado de esa producción. Y por lo tanto, esos dólares que son producto del narcotráfico y que llegan en una proporción a la economía colombiana, generan revaluación, lo que destruye el empleo nacional. Pero adicionalmente el fenómeno del lavado es, digamos, el soporte de todo el proceso de contrabando que está destruyendo sectores enteros de la economía colombiana. Entonces la lucha contra el narcotráfico no es solo un imperativo moral, no es una cosa que tenemos que hacer porque el narcotráfico acaba con los cimientos morales. Es que si no luchamos contra el narcotráfico va a acabar con la economía colombiana. Y eso es algo que no siempre la gente establece ese puente entre narcotráfico y destrucción de empleo en nuestro país. Entonces el narcotráfico no es cierto, como lo dicen algunos, que genera beneficios para el país. El narcotráfico es una catástrofe y es una desgracia que está acabando con los pocos empresarios que todavía dan la batalla por generar empleos y producir riqueza. Doctor Miguel Gómez Martínez, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. A ustedes, un feliz día. Y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias. Estábamos hablando de economía, dándoles una lección tan espléndida como la que les ha dado el doctor Miguel Gómez Martínez y presentándoles algunos indicadores económicos gracias a Colsubsidio. Ese día sonó el teléfono. Al contestar, la agencia de empleo Colsubsidio me dijo que la oportunidad había llegado, que mis ganas eran suficientes para empezar a cumplir lo que soñaba. Ese día, al conseguir mi primer trabajo, algo dentro de mí cambió. Con agencia de empleo Colsubsidio, la vida puede transformarse. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio.